Bendiciones, amados de mi corazón, amados por Jesús, José y María. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes, con sus familias y los acompañe siempre. Vamos a empezar dándole gracias a Dios por este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a través del corazón casto de San José, a través de la Reina de las Familias, la Santísima Virgen María, te suplicamos, Señor, que vengas en nuestro auxilio con la luz del Espíritu Santo a regalarnos de ti la gracia más urgente que necesita nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos, estamos ya con esta charla concluyendo la segunda parte del taller de sanación de las familias. Hemos dividido este taller, les recuerdo, en 4 partes. La primera parte fue como a manera introductoria, constaba de 3 charlas. Constaba de unas charlas para nosotros mismos hacer un diagnóstico a través de un examen de conciencia y de un cuestionario. Eso lo hicimos la primera semana de consagración, jueves, viernes y sábado, correspondientes a 8, 9 y 10 de febrero. Luego el 11, ¿cierto que era así? 8, 9 y 10. El 11, domingo, descansamos y el 12 empezamos. Del 12 al 17 vivimos, o sea, hasta el día de hoy, conocimos medios a través de los cuales Dios quiere sanar nuestra familia. Y esos medios estaban dados por unos medios ordinarios, por unos medios comunes y diarios, pero también por unos medios extraordinarios, por los medios de la gracia. Y concluimos el día de ayer con la oración a través de la palabra de Dios como medio de sanación. Hasta ahí va nuestro taller de sanación de la familia. Esta semana también vimos la sanación en las heridas de las potencias del alma, voluntad, entendimiento y memoria. Vimos cómo poder ayudar a nuestras familias con nuestra propia conversión. El arma más poderosa de sanación que tienen nuestras familias es nuestra propia conversión. Si nosotros llegamos a conversión, sostener esa conversión en el tiempo va a alcanzar tarde o temprano la sanación que necesitan nuestras familias. Por eso, trabajar en nuestra alma se vuelve tan urgente cuando hablamos de tema de sanación de familias. No, son 2 cosas que no podemos desligar, que están unidas íntimamente. Bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 cosas. Vamos a hablar de sanación intergeneracional, ¿qué es eso? ¿Cómo se vive? Y vamos a hablar también de lo que viene la otra semana, desde el 19 de febrero hasta el 8 de marzo. Ese rango de tiempo va a estar comprendido por unas oraciones específicas y unas prácticas espirituales. Podríamos decir entonces que hemos visto como toda la teoría hasta el día de hoy. Teoría de la sanación de las familias, y ahora vamos a ver la práctica. Vamos a ejercitarnos en esas prácticas espirituales, en esos ejercicios espirituales que nos van a permitir vivir más profundamente una sanación de las familias. Y esa práctica va a estar comprendida entonces en unas tareas que vamos a hacer y en unas oraciones que vamos a hacer. Unas tareas que son Eucaristía diaria, Santo Rosario diario, las oraciones que les vamos a enviar en un audio
y la Lectio Divina. 4 prácticas que las vamos a llevar a cabo por 18 días. Solo sostener esas prácticas estos 18 días, 9 días por la línea paterna y 9 días por la línea materna, nos van a alcanzar una sanación impresionante. Entonces, vamos manos a la obra. Eso es lo que vamos a vivir en el taller de sanación de la familia. Para dar como una breve introducción de lo que es una sanación intergeneracional, hemos de hablar primero de la importancia fundamental que tiene el tema para todos nosotros. Cuando empezamos a hacer el cuestionario, empezamos a identificar un montón de cosas que se van como repitiendo en las familias a las cuales pertenecemos como de forma sistemática. Y eso ahí ya nos está mostrando una herida grande donde el Señor va a poner su mano de amor y va a sanar. Nosotros estamos llamados a suplicar, a pedir y a hacer una intercesión por la sanación de nuestras familias y de nuestro propio corazón. Porque al ayudarnos, nosotros los estamos ayudando a ellos, pero sobre todo, al quererlos ayudar a ellos, permitimos que Dios obre en nosotros. ¿Recuerdan la lógica de la consolación de la cual yo les hablaba? Dar de beber a un sediento me calma mi sed. Yo reconocer todas esas historias de pecado que hay en mi familia y hacer algo por eso, empezar a en justicia reclamar el reino de Dios en mi familia, me va a hacer acreedor de una promesa, y es: busca primero el reino de Dios y su justicia. Vamos a buscar el reino de Dios para nuestras familias. Reino de Dios para nuestras familias, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a confiar en esa promesa y, apelando a esa parte del Evangelio donde se dice, nos vamos a unir todos en oración. Nosotros no hemos mencionado la última parte de la oración, o mejor dicho, de los medios de sanación. No hemos mencionado la última parte, lo vamos a hacer en este momento porque ya no tenemos más tiempo. Los temas que hemos dado todos han sido vitales y este no se puede quedar por fuera, pero lo vamos a mencionar solamente para que lo comprendamos también dentro de los medios de sanación. ¿Saben qué sana impresionante? Y es que si nos ponemos a ver, todo aporta a nuestra sanación. Todo. Hasta las dificultades aportan a nuestra sanación si las vivimos de la mano de Dios. Pero hay algo fundamental que aporta sanación, y es la vida en comunidad. La vida en comunidad aporta una sanación impresionante, porque vean, es apenas normal. Nosotros venimos de conocer un mundo de pecado, venimos de conocer o conocemos en nuestras familias solamente como una manera de vivir. Cuando nos abrimos a la vida en comunidad, estamos conociendo las dinámicas de conversión de otros hogares, cómo Dios ha tocado el corazón de otros hogares, de otras familias, pero aparte estamos viendo cómo camina el otro. Y eso mismo nos aporta a nosotros experiencia de fe y nos corrige incluso sin palabras. Cuando yo veo caminar al otro que es admirable para mí, al otro que es compañero de camino para mí, que es sustento también, yo mismo disfruto de una plenitud que si no es en comunidad me privo de ella. Por eso yo les quiero hacer una invitación. El párroco nuestro, el padre Sandro Restrepo, que es el párroco de la comunidad a la cual yo pertenezco, Parroquia Santa Teresa de Calcuta, nos ha abierto un espacio. Es un espacio para la devoción a San José, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Ese es el horario donde vamos a empezar. Probablemente tengamos otro día en semana, pero vamos a empezar con ese día.
yo los invito. Vean, muchos de ustedes me han dicho, ay, vea, yo quiero hablar con usted, qué bueno poder tener como ese encuentro con usted. Si ustedes quieren, podemos caminar juntos cada 8 días, porque esos encuentros y más virtuales se hacen cortos, se quedan cortos para todas nuestras necesidades. Entonces es un espacio que generosamente el cielo está abriendo y fue algo muy diosidencial, porque en la parroquia a la cual yo pertenezco, yo estaba encargada de una comunidad de los hijos de la Sagrada Familia, así se llama la comunidad. Pero cuando entré a la maternidad, los integrantes de esta comunidad empezaron a migrar a otras experiencias de comunidad, porque en la parroquia tenemos como 20 experiencias comunitarias. Tenemos muchas, a Dios gracias, es una riqueza impresionante. Pero ahora el Padre nuevamente me convoca y me dice, bueno, ya es momento de que vayamos mirando la presencialidad, el apostolado que tú estás haciendo virtual, no dejarlo de hacer, seguirlo acompañando, pero ahora la parroquia quiere enriquecer ese caminar que ustedes han tenido. Entonces es un espacio que se abre. Muchos de ustedes, vea, yo quiero hablar con usted, qué bueno conocerla personalmente, pues es un espacio que queda abierto para todos. Bueno, que se sientan acogidos, bienvenidos y que juntos empecemos a hacer camino con constancia, camino de fe con integridad en comunidad. Pero asimismo, esta no es la única forma o experiencia, ¿cierto? Hay también dentro de la arquidiócesis otras formas u otras experiencias de comunidad. En las mismas parroquias a las cuales ustedes pertenecen, empezar la devoción a San José. En el mismo hogar San José de la Montaña, todos los miércoles al final de la tarde, a las 7, 7:30, 6:30, empieza la hora santa en honor a San José, con la compañía de su santo patrono. Entonces poder también unirse a otras experiencias. Y yo sé que muchos de ustedes necesitan estos espacios, pero hay que lucharlos, porque implica también uno renunciar a un montón de cosas. Renunciar aún querer caminar solos. Caminar solos es lo más cómodo, pero no es lo más sano, porque yo no tengo nadie que me esté acompañando. No sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y no significa que todas las experiencias van a ser perfectas, consoladoras. No, eso sería irrisorio. Eso sería como decir que yo me voy a casar y no voy a tener problemas. Tener comunidad es también aprender del otro, de sus propios errores. Y ahí vamos a poder todos juntos aprender a sortear dificultades. Y si lo aprendemos a hacer aquí, lo vamos a replicar en nuestras familias como medio de sanación. Vamos a llevar lo que aquí hemos aprendido a los lugares donde vivimos. Bueno, medio precioso de sanación, la vida en comunidad. Nadie sana solo. Nadie. Solos. ¿Saben qué dice una parte de la Biblia? Solos llegamos al infierno. Entonces los motivo. ¿Dónde queda la parroquia? En Santa Teresa de Calcuta, queda en Itagüí, al frente del Mall Suramérica. Igual les vamos a enviar como toda la información a los grupos para quienes quieran unirse, podamos caminar juntos. Además, desde aquí, desde Santa Teresa de Calcuta, una misionera incansable de la caridad, vamos a empezar este semestre la fundación que nació el año pasado en la última consagración a San José, a través de las obras de misericordia. Eso va a empezar este semestre, estamos construyendo los estatutos, registrando la fundación, es todo un proceso legal que hay que hacer. Bueno, entonces quedan bienvenidos. Ahora, ¿qué es la sanación intergeneracional? En pocas palabras, es yo reconocer que así como mis obras buenas tienen un impacto en las generaciones futuras, también las obras malas. Y las obras malas de mis antepasados han tenido repercusión en mi vida y en cómo se ha desarrollado mi vida hasta hoy. Voy a poner diferentes ejemplos a lo largo de esta charla porque es un tema muy debatido en la Iglesia Católica en este momento.
Muchas personas dicen, no, la sanación intergeneracional no se debe hacer, eso no existe, eso es una herejía. Y hay cosas que rayan en una herejía frente al tema si no son bien entendidas y si no se aplican como debe ser. Hay cosas heréticas, pero es muy sano, muy santo nosotros pedir la sanación de nuestras familias en toda la pena que vienen cargando desde sus antepasados. Escúchenme, dije pena, no dije culpa. Vamos a hacer la diferenciación y por ahí vamos a empezar. Pena y culpa. La pena es la consecuencia del pecado y la culpa es personal e intransferible. Digamos que es una voluntad inclinada al mal por mí mismo. Y eso yo no lo puedo heredar, eso no lo heredan mis hijos, pero sí heredan otras cosas. Vamos a poner varios ejemplos. Supongamos en los casos que las familias tienen ambientes de pecado inclinados al alcoholismo. Entonces los niños crecen viendo el pecado de sus padres. Crecen viendo cómo se emborrachan. Crecen viendo qué hacen con el dinero de la familia. Crecen viendo lo que hacen para divertirse, para descansar, y eso todo es emborracharse. En el licor encuentran el desahogo de sus penas. Entonces ahí los niños empiezan a ver que cuando uno tiene una pena, tiene una angustia, tiene una agonía en el corazón, uno no va a la iglesia, uno va a la botella de alcohol. Y ese tipo de comportamientos son ambientes de pecado donde la familia crece y se desarrolla. Y ahora, supongamos que es un papá que tiene 4 hijos. Sus 4 hijos van a quedar heridos en esa voluntad. ¿Por qué? Van a quedar inclinados porque se les ha enseñado cómo se hacen las cosas. Se les ha enseñado que cuando uno tiene problemas, uno va al alcohol. Cuando uno está feliz, uno va al alcohol. Cuando uno no sabe qué hacer, uno va al alcohol. Cuando a uno le pagan, uno va al alcohol. Uno no va al mercado a comprar la comida, sino que va al alcohol. Y así queda tan imprimido, tan impreso en la mente y en el corazón de este niño que cuando él crezca va a ser lo mismo. Es un camino de pecado que se le está enseñando a construir al niño desde temprana edad. Ahora, cuando ese niño crezca, él va a tener la oportunidad de elegir si es un alcohólico o si es una persona responsable en su familia que quiere construir un proyecto de vida para el bien. Él puede elegir, pero resulta que le puede más la costumbre, que le puede más el ejemplo, incluso le pueden más los hábitos de su familia que su propia voluntad. Su voluntad está esclava porque su cultura le está enseñando y le está comunicando este pecado. Por hablar de uno de tantos. Lo mismo sucede con la drogadicción. Pensemos, por ejemplo, en algo más fuerte. Los niños que nacen y que su mamá es portadora del VIH. Y él nace y él es portador del virus, de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. ¿Él tiene la culpa? No. En el caso anterior tampoco tenía la culpa. En el caso anterior, él puede elegir si se vuelve o no un alcohólico. En la mayoría de los casos se vuelven alcohólicos porque les gana el entorno. Porque si no significa quedarse incluso sin familia. Y muchos no estamos dispuestos a renunciar a la familia así como así. ¿Cierto? Porque al no tener la voluntad fuerte, cada reunión familiar va a desembocar en una borrachera. Bueno, en el segundo caso, donde el niño no tiene la culpa, a él no se le ha permitido elegir si quiere estar sano o si quiere portar el VIH. Son ambientes de pecado que han afectado su vida para siempre. Lo mismo en el caso de los alcohólicos, de los drogadictos, de los ludópatas.
Es eso lo que están aprendiendo. Entonces, lo primero que hemos de decir frente a la sanación intergeneracional es decir, sanación de los pecados que trascienden generaciones. Pero el pecado entendido desde la pena, es decir, desde la consecuencia del pecado. Cuando vimos nuestro examen de conciencia y el cuestionario que llenamos, que diligenciamos de nuestras familias, a propósito, en la última parte, muchos me dijeron no fui capaz de llenarlo, simplemente es tomar con un resaltador y empezar a señalar aquellas cosas que tú ves que en tu familia son hábito de pecado. Voy a leer algunos para que esté claro. Cuando leemos en la última parte, cuestionario de ataduras de la familia, vamos a empezar a leer. Hay varios apartados ahí. Muertes violentas e inusuales o severos traumas en la familia. Entonces preguntan, si alguien de tu familia cometió o intentó suicidarse. Cometer o intento de suicidio, es decir, se suicidó o intentó suicidarse. Asesinatos o que murieron en forma trágica, accidentes o guerras. Si en tu familia hay esas historias, tú simplemente subrayas ahí. Si quieres ir a lo profundo, vas a escribir el hecho, pero si no, entonces simplemente señalas ahí lo que sucedió. Han cometido un aborto o han participado en un aborto o lo han patrocinado repetidas pérdidas de niños durante el embarazo. Esos son ataduras familiares. Muertes en una institución mental, hogares de ancianos o en prisión. A quienes de su familia no se les dio una sepultura digna, por ejemplo. Aquellos que no tuvieron un duelo sano o que permanecieron mucho tiempo en un duelo. Si esto ha pasado en sus familias, también señalarlo. Muertes repentinas, traumas severos con la evidencia de efectos que se han pasado a través de familia. Por ejemplo, personas que, el tatarabuelo murió ahogado, el abuelo murió ahogado, el papá murió ahogado y el niño también murió ahogado, por ejemplo. Miedo al agua u otra especie como de temores que se van heredando. Por ejemplo, miedo a las avispas, miedo a la soledad, miedo a la oscuridad, claustrofobia. Ese tipo de miedos ustedes los van a ir poniendo allí y subrayan, ¿cierto? Esa última parte es vital, porque con esa última parte, cuestionario de ataduras de la familia, es muy importante porque vamos a usarlo no solamente en el retiro. A propósito, quienes no puedan ir al retiro, les vamos a dejar una práctica espiritual para que la puedan vivir como si estuviesen en un retiro, en otro momento de la semana, ¿cierto? O ese mismo sábado si no se pueden desplazar hasta acá. Les vamos a dejar una práctica espiritual desde la noche anterior, desde días anteriores. ¿Listo? El retiro no es obligatorio para asistir a la ceremonia de consagración. ¿Cuáles son los requisitos que dijimos para la ceremonia de consagración? Estar confesados, haber hecho la preparación del taller de las familias y la preparación para la consagración a San José, los 2 audios, tener los elementos de consagración, así sean los mínimos, que es medalla y oración. Si no tienen los recursos, nosotros se los proveemos. Y bueno, hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Bueno, cuando hablamos de sanación de las familias en su dimensión intergeneracional, estamos reconociendo que muchas de las cosas que nuestras familias viven en el hoy son cosas que ni siquiera han elegido conscientemente, pero sí voluntariamente. Es decir, como que la dinámica normal de la familia los ha llevado a ese pecado. Y se han ido heredando de generación en generación en generación, hasta que eso se ha ido como institucionalizando, como que es normal que en nuestra familia todas las madres sean madres solteras, como que es normal que en nuestra familia nadie se case, como que es normal que en nuestra familia los niños no se bautizan, por ejemplo. Son una de tantas situaciones y como que se va normalizando el pecado y es ahí cuando este cuestionario, cuando el examen de conciencia, cuando este taller, con lo que hemos visto hasta hoy, nos va a ir dando claras luces
Si Dios tiene este medio de sanación para mí, ¿yo por qué no lo estoy usando? Si Dios ha creado mi familia para el amor y para ser amada, para amar, para amarse entre ellos, para amar a la sociedad, ¿por qué no estamos viviendo el amor? ¿Por qué vivimos como perros y gatos? ¿Qué atadura de odio hay en mi familia? ¿De dónde viene esa atadura? Y en muchos casos, vean, eso ni siquiera se va a conocer. Pero sí les aseguro algo. Si ustedes claman y reclaman, la liberación va a llegar a sus familias. Ahora, no estoy diciendo con esto que todo el pecado del hombre, que todo mi pecado y el de ustedes haya sido heredado desde los ambientes de pecado en los cuales crecieron. Es decir, se haya comunicado a través de los ambientes de pecado. Porque nuevamente repito, uno no hereda el pecado, uno no hereda la culpa. Pecar es algo voluntario. Usted elige si quiere hacer lo bueno o lo malo. Y cuando usted elige, se está haciendo acreedor a unas consecuencias. Y no solamente usted, está haciendo acreedor a esas consecuencias las generaciones futuras. ¿Cuándo detiene esto? Cuando alguien que quiere sanar, que quiere reclamar la gracia de la sanación, lo hace. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Reclama sanación no solamente para su familia presente, sino para alcanzar reparación para familias pasadas y para familias futuras. Imagínense qué hermosura. Después de esta formación y después de este taller de sanación de la familia, como ya les he dicho, entonces vamos a tener una presencialidad todos los miércoles a las 5 de la tarde, miércoles de San José. Pero además vamos a ver unas revelaciones, vamos a hacer como un estudio y un recorrido por las revelaciones de las almas del purgatorio, a videntes, a santos, a personas venerables dentro de la iglesia. Vamos a ver qué pasa con las almas del purgatorio y cómo las podemos ayudar. Ese es un tema que a muchos de nosotros nos toca fibras sensibles y visibles. Y es un tema que definitivamente cuando yo no oro por las almas del purgatorio, me siento con culpa. Porque es una responsabilidad de todos orar por aquellos que no pueden orar por sí mismos y que más lo necesitan. Entonces, ¿por qué estoy mencionando el tema de las generaciones pasadas y las almas del purgatorio? Porque todos ustedes, lo sepan o no, con nombres propios, tienen miembros de su familia en el purgatorio. Tienen miembros de su familia, además, en el cielo. Y muy seguramente Dios no lo quiere que sean muy pocas almas en el infierno. Pero vamos a considerar los dos primeros, purgatorio y cielo. Muchos de ustedes tienen personas de sus familias que están en el purgatorio. Y cuando ustedes, a través de la oración, de las prácticas espirituales que vamos a hacer, ayudan a estas almas a salir de esa prisión donde está, les acortan la pena, les acortan este lugar de tormento, esa alma que hace parte de tu familia va a llegar al cielo y va a empezar a interceder por ti, va a empezar a interceder por tu familia. Y no solamente nos remitimos a nuestra familia, sino a todas las almas del purgatorio que lo necesitan, las más olvidadas, las más necesitadas, así le decimos. Pero es algo muy bello cuando uno puede orar por las almas del purgatorio y esas almas empiezan a interceder por nosotros en el cielo, cuando llegan al cielo. O cuando desde ya las almas de nuestras familias que ya están en el cielo interceden por nosotros. Muy seguramente ustedes tienen miembros de su familia que son santos y ustedes ni siquiera conocen sus nombres porque no tienen una estampita y eso solo se lo dejamos a Dios, si estaremos o no en una estampita, para que otros pues nos pongan en un altar, ¿cierto? Pero yo lo que sí les quiero decir es que ahí tenemos aliados fuertes, tenemos aliados invencibles, tanto en las almas del purgatorio como en las almas de nuestras familias que ya han llegado al cielo. Le escuchaba yo decir a un sacerdote, el padre Loring, que cuando lleguemos al cielo, él era un devoto para orar por las almas del purgatorio y
Él decía, uno puede sacar un alma del purgatorio diariamente, cuando comulga en estado de gracia y cuando hace el Santo Rosario, decía él. Y sí, la Iglesia concede esa indulgencia, está en las encíclicas papales. Ahí podemos encontrar las indulgencias que concede la Iglesia para las almas del purgatorio. Entonces él decía, hagan una cuenta. Si yo he hecho esta práctica espiritual durante 60 años, qué sé yo, durante 40 años, ¿cuántas almas del purgatorio he sacado? ¿Cuántas almas he ayudado? Y cuando lleguemos al cielo, veremos llegar hacia nosotros multitud de gentes que nos van a querer abrazar, que nos van a querer ver a los ojos, nos van a querer agradecer, porque les ayudamos en su proceso de purificación para llegar al cielo. Y ellos van a orar por nosotros. Entonces no solamente vamos a contar con uno o dos o tres almas, no. Vamos a contar con todo un ejército de almas que van a interceder por la sanación de nuestra familia. Entonces esa comunión de los santos, ¿por qué lo menciono ahora? Porque estábamos hablando hace un momento de la comunidad y entonces la comunidad también viene ahí, no solamente la comunidad que nosotros pretendemos armar en vida, sino después de la muerte. Es una alianza de amor por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, donde cada uno de nosotros va a poder aportar, pero también recibir. Aportar reparación, pero también recibir. Todos los sacrificios que hacemos por las almas del purgatorio no se pierden. Y eso está en construcción de nuestro propio cielo, de nuestra propia sanación familiar, de nuestra propia salvación. Bueno, la sanación intergeneracional, entonces, en este caso, va a ser en lo que nos vamos a centrar en los próximos encuentros del febrero 19 hasta marzo 8, esos 18 días. Por eso es tan importante orar con constancia. Vean, son 18 días y vamos a tener tantos ataques que muchos dirán, no, yo no soy capaz. 18 días de ir seguido a la Eucaristía, yo no soy capaz. Entonces, si ustedes no pueden ir diario a la Eucaristía presencial, van a hacer Eucaristía virtual. Así sea, muchachos, que les toque levantarse a las 6 de la mañana. Miren, ustedes buscan en internet y hay Eucaristías que están transmitiendo en la madrugada. Levántense a las 5 de la mañana a vivir la Eucaristía. Si es que, vea, física y humanamente me queda imposible asistir a la Eucaristía de mi parroquia, que es a las 5 de la tarde, la última. Yo estoy trabajando todavía. Bueno, en la hora del almuerzo. Listo, no. Entonces temprano en la mañana. Bueno, que no pude. Entonces la última de la noche. Hay Eucaristías en las parroquias también a las 7 de la noche. Bueno, listo, no pude. Me voy a hacer el propósito entonces 2 o 3 veces presenciales y el resto virtuales en la semana. Pero muchachos, no dejen de vivir la Eucaristía. Busquen Eucaristías en vivo que sean, pero debe ser en vivo, no pregrabada. No, que la elevación sea en vivo. Que cuando el pan y el vino estén allí, estemos en cuerpo y sangre de Cristo al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo lugar. No asincrónicos, no. Aunque Dios es un eterno presente, tiene un mérito muy grande, porque eso no queda como una grabación de bendición. No, eso no es así. En las cosas de la gracia debe ser en vivo. Así como los sacramentos exigen materia presente es que yo no me puedo confesar de los pecados de mi abuelo porque mi abuelo no está aquí y él es el que se tiene que arrepentir, no yo por él, ¿cierto? Materia presente significa que a mí no me pueden confesar por teléfono, pero hay una gracia y es que sí podemos recibir la Eucaristía virtual, pero que sea en vivo, y ahí hacemos comunión espiritual. ¿Listo? Tenemos muchas herramientas en este momento y de verdad, el que no quiere hacer este taller de sanación en santa obediencia como se les está indicando, en realidad no quiere la sanación de su familia. O si la quiere y no quiere esforzarse, lo que no quiere es esforzarse por alcanzarla.
y el cielo es de los valientes y esforzados. Bueno, esa sanación entonces la vamos a llevar a cabo con estas cuatro prácticas espirituales. Además vamos a hacer unas obras de caridad, vamos a hacer unos actos de reparación, unos pequeñitos, tampoco es unas cosas estrafalarias. Ustedes haciendo estas 4 prácticas se gastan 2 horas diarias. Pueden repartirla en el día, media hora cuando se levanten, cuando vivan la Eucaristía otro tanto, mientras van de trabajo, van al trabajo, hacen el Santo Rosario, pero eso sí requiere una disciplina. Y en la noche pueden hacer las oraciones o al revés, dejar todo para la mañana, para asegurar que no fallen en las oraciones de sanación, de liberación para sus familias. Asegurar que no fallen, que siempre las puedan hacer estos 18 días. Y estos 18 días no son nada, pero son mucho. Estos 18 días no son nada, pero para muchos va a ser una eternidad. Pero vamos a confiar que Dios les va a dar la gracia, porque miren, han perseverado hasta aquí. Bueno, ¿y qué pasa con los que de pronto están atrasados, que no han visto esta charla? Bueno, les vamos a dejar un mensaje. Deben estar mínimo confesados para empezar la sanación intergeneracional. Y deben estar con el cuestionario diligenciado. Esas 2 cosas. Y además van a hacer un árbol genealógico. Un árbol genealógico les vamos a explicar cómo lo hace. Yo les dibujé un árbol por aquí. Un árbol, ¿cierto? Vamos a hacer un árbol genealógico, que consiste en incluir las personas de nuestra familia hasta donde tenemos memoria. Y cuando no sepamos cómo se llama, por ejemplo, nuestro bisabuelo, vamos a poner ahí bisabuelo línea materna. ¿Listo? Igual les vamos a enviar esto como en un archivito para que ustedes lo puedan o dibujar en sus casas o imprimir y llenar. ¿Listo? Los árboles tienen raíces. Resulta que también tienen unos frutos. Por acá tienen unos frutos, ¿cierto? De esos frutos se alimentan las generaciones futuras. ¿Qué tan fuertes son las raíces? ¿Qué tan sanas están? ¿Qué tan sanos van a ser los frutos? ¿Qué tan abundantes? ¿Qué tan lindos? ¿Qué tan apetitosos? ¿Qué tan alimenticios? O si son frutos enfermos o definitivamente no hay frutos de bien, sino pura pudrición. Eso depende de la dinámica de cada familia y de la experiencia del amor de Dios que cada uno haya tenido, ¿cierto? Pero definitivamente siempre van a haber cosas buenas para nosotros resaltar en nuestras familias. Siempre, siempre vamos a tener cosas buenas para resaltar o algo que agradecer. Bueno, nuestro árbol genealógico no está así, sino que está como de cabeza. ¿Cómo así, Sandra? Sí. ¿Quiénes se alimentan de los frutos de las generaciones pasadas? Nuestros hijos y nosotros mismos. Entonces, por eso acá abajo vamos a poner a los hijos. Los hijos están comiendo del fruto heredado de ambientes de bien o del mal en las generaciones pasadas. Si mi familia toda aprendió la ludopatía, muy probable que mis hijos estén expuestos y se vean tentados en ese vicio más que en otros y más que otras familias. Porque además los demonios persiguen a sus víctimas. Sí, a ver, solo por poner un ejemplo práctico y lógico. Si una persona ha estado expuesta a un ambiente de alcoholismo, de infidelidades, de promiscuidad, de fornicación, adivinen cuáles son los espíritus que lo van a perseguir durante toda su vida y que lo van a acechar. Pues obviamente van a haber otros. No sé, por ejemplo, el homosexualismo no será tan fuerte en este caso. Por ejemplo, un espíritu de herejía no va a ser tan fuerte en este caso, como en las familias que quizá han tenido contacto con iglesias protestantes. Si esta familia siempre ha sido católica, pero solo de nombre, y ha tenido estas prácticas, malas prácticas, digamos que la familia se ve toda expuesta a un ambiente de pecado y a una comunicación de pecado, pero a la vez se ve todos sus miembros expuestos a una misma acechanza del demonio. Y no estoy diciendo con esto que no vayan a ser tentados en otras cosas,
Significa que si el demonio sabe que a ti te han trabajado toda la vida en un mismo ambiente de pecado, él sabe que tú ahí vas a caer más fácil. Porque es algo donde no solamente va a empezar a ganar tu propia concupiscencia, es decir, no solamente tu inclinación al pecado, sino la inclinación de toda una familia. Todo un ambiente va a colaborar para que tú caigas en ese pecado. Entonces son espíritus que se tienen que ir de nuestras familias. ¿Y cómo los sacamos? Con una oración de intercesión, de liberación, de sanación, con oración y ayuno. Y la oración más perfecta que podemos hacer es la Eucaristía. Y después de la Eucaristía, el Santo Rosario. Y después de ahí, las devociones que les vamos a mandar. Con la intercesión de los ángeles y de los santos. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Porque además, toda la angelología que incluye otro tipo de nombres para los ángeles no es de la iglesia. Hace parte de la nueva era y no nos pertenece. Y ahí podemos estar también incurriendo en invocación del mal. Bueno, nuestros hijos están acá abajo alimentándose de esto, de estos frutos. Y en ellos, ese fruto, semilla, también va a ser en algún momento raíz de otros árboles más grandes, ¿cierto? Ellos mismos también van a tener sus familias. Bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer el árbol genealógico? Ustedes, si los hijos están acá abajo, papá va a estar por acá y mamá va a estar por acá. El lado derecho de nuestro cuerpo corresponde a la mamá y el lado izquierdo corresponde al papá. Por eso quienes tienen dolores de cabeza sobre el lado derecho, sobre el lado izquierdo, a quienes se les entume un lado de la mano, quienes tienen un dolor muy profundo en una parte de su cuerpo, hay que revisar esa línea paterna y materna. Y eso es una práctica muy santa que incluso nos enseña Santa Hildegarda. Nos enseña eso. Esto es de una doctora de la iglesia. Eso no es doctrina según Sandra, muchachos, para que no vayan aquí a pensar nada raro. Bueno, entonces, los árboles genealógicos van a empezar a llenarlo. Si mis hijos se llaman tal y tal, por eso, muchachos, era muy importante los apellidos que les pedimos, porque es una consagración de familia. Entonces aquí van a poner el apellido del papá y acá el apellido de la mamá, papá y mamá. Y estos juntos dan unos hijos. Pero esa mamá tiene un linaje y ese papá tiene otro. ¿Cómo se llaman esas personas? Para que oremos con ellos por nombre propio. Bueno, ese árbol genealógico sencillo lo pueden llenar y lo deben llenar y lo ponen en su altar. Listo, lo van a poner en su altar. Les vamos a mandar este arbolito muy bien organizadito para que ustedes lo puedan entender y lo puedan vivir. Bueno, la sanación intergeneracional entonces se trata. Vamos a hablarla en dos dimensiones. A través de la oración, yo voy a reclamar y voy a suplicar la liberación de mi familia, pero yo también voy a hacer mi parte. Voy a poner mi voluntad para sanar mi familia presente de los ambientes de pecado que están rodeando a mis hijos. Un ejemplo, si en mi familia tenemos una lucha muy grande con el tabaquismo, con la fuma de cigarrillo, vamos a proponernos y vamos a poner aquí esa intención. Señor, libéranos de este vicio. Yo no quiero heredarle esto a mis hijos. Porque si un padre fuma, es más probable que un hijo fume. A que un padre sano, de pronto el hijo no va a fumar. ¿Cierto? Va a estar más dispuesto a tener otros hábitos sanos. Asimismo, con todos los hábitos del alma y los hábitos interiores, con la pereza, con la pornografía, con la mentira, que son pecados que se van como normalizando, con la curiosidad, que también es un vicio, la imaginación, cuando no está orientada hacia Dios, también es un vicio. Una cantidad de vicios que tenemos, que nosotros podemos empezar a sanar nuestras familias desde nuestra decisión de trabajar en ellos y en un proceso de conversión serio. Las oraciones nos van a ayudar mucho,
pero yo también debo poner de mi parte, porque lo que hemos dicho aquí, de nada me sirve yo pedirle a Dios la sanación para mi familia y yo mismo no alcanzar esa sanación a través de un proceso de conversión. Eso es una incoherencia. Eso es ilógico. Por eso Dios quiere primero nuestra sanación. Listo, vamos a pedirle entonces al Señor que nos ayude a alcanzar la sanación de nuestros seres queridos que se encuentran en el purgatorio, es decir, de las generaciones pasadas, a través de la oración y de los ofrecimientos de las obras que vamos a hacer diariamente. Que nos alcance la sanación para esas familias y la purificación de todos los miembros de nuestra familia que se encuentran en el purgatorio y de todas las almas que lo necesiten, pero sobre todo de nuestra familia. Vamos a pedirle también que sane nuestros entornos donde nos encontramos, no solo con oración, sino también con coherencia de vida cristiana, y que sane las generaciones futuras. ¿Saben cómo? A través de la intercesión de los santos, de los ángeles, de los arcángeles y de la Virgen María y sobre todo de San José. Entonces miren todo este proceso tan lindo que San José nos ha preparado. Primero, en las charlas anteriores, 9 charlas, vivimos, esto está dividido como en 9 partes, como en partes, cada 9, bueno, me entendieron, ¿cierto? Partes de 9 días, quiero decir. Los primeros 9 días de esta consagración nos trabajaron mucho el entendimiento. Nos pusieron a hacer memoria de aquellas cosas que quizás se han vuelto paisaje en nuestras familias, se han vuelto normales. Hemos normalizado el pecado. El pecado ya no nos estorba, como aprender a vivir con la basura. Esos que son acumuladores compulsivos, yo no sé si han visto esos programas, muchos de esos somos nosotros en la parte espiritual. Vamos acumulando vicios y vicios y vicios y vicios y nunca se nos ocurre hacer una limpieza. Y luego, ¿por qué soy tan infeliz? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué mi proyecto de vida está tan frustrado? ¿Por qué mi vocación no avanza? ¿Por qué en la parte económica estoy tan bloqueado, como tan cerrado, como tan falto de oportunidades? Pues empieza a revisar cuáles son esos vicios que están imposibilitando la acción de Dios en tu vida. Bueno, entonces, repito, ¿cómo vamos a hacer esta sanación intergeneracional? Es decir, que pasa de una generación a otra, que esa sanación pase de una generación a otra. En las generaciones pasadas, a través de la oración y de actos de reparación, para ayudarles a ellos a llegar al cielo, a los que están en el purgatorio. En las familias presentes, con mi proceso de conversión, comprometerme con mi conversión. Y en las familias futuras, con la oración de intercesión de los santos, es decir, de nuestra familia que ya está en el cielo. Todo este camino va a tener 9 días para la mamá, para la familia de la mamá, y 9 días para el papá, comprendidos en esos apellidos que nos han entregado. Sandra, ¿y qué pasa si yo tengo hijo de varios papás? O tengo hijos de varias mamás. Esos son hijos, si tienes el sacramento del matrimonio, esos hijos le pertenecen a tu hogar y los debes escribir aquí con nombres y apellidos. Así no tengan los apellidos de tal o cual, porque eso fue una duda muy recurrente. Entonces, vea, yo le entrego mi familia y apartecito le entrego mi hijo, que no es hijo de mi esposo, pero sí es hijo mío. Yo, ¿qué es este trabalenguas? Muchachos, esos son sus hijos y también son de su esposo. Así él no los haya engendrado, son de él, porque son pertenencia. Todo lo que es de la esposa, ahora le pertenece al esposo. Y todo lo que es del esposo, ahora le pertenece a la esposa. Es una comunicación de bienes espirituales, buenos y malos. Entonces, para que vayamos teniendo esa claridad de que mis hijos no son los tuyos, los míos y los nuestros, no. Nuestros hijos, porque ya todos están abrazados bajo un mismo sacramento, así no tengan los mismos apellidos. Son ustedes los responsables de esos hijos, ambos. Y ese niño no solo tiene que sanar de quién es su papá biológico, sino de quién le está dando ejemplo todos los días.
tiene que sanar las dos cosas. Es como si él no tuviera un solo apellido de papá, sino que tuviera dos apellidos de papá y el de mamá. Pero obviamente no lo vamos a poner así, le vamos a poner su nombre como lo registramos. Pepito Pérez Rodríguez. Pero es que mi esposo no es Pérez, sino Gómez. Entonces, Sandra, muchos me escribían diciéndome eso. Bueno, aquí les despejo la duda, generalizada. Sus hijos son sus hijos. No son los hijos de su esposo y sus hijos por un lado y los que tienen en común por otro. No, todo está en una misma bolsa. Todo está bajo un mismo techo. Todo está bajo una misma gracia. Y esa gracia de la sanación es la que vamos a pedir para ellos. Sobre todo si ustedes ven que hay una historia muy particular de abandono, de rechazo, de humillación, de violencia, muy específica en cada uno de ellos, van a ponerla en el cuestionario. Eso es libre para que lo pongan allí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese cuestionario? ¿Qué vamos a hacer con el trabajo espiritual que vamos a hacer en el retiro? ¿Qué vamos a hacer con el examen de conciencia? Si lo podemos guardar. Si representa un escándalo para alguien que lean ese examen de conciencia nuestro, es mejor que no lo hagan y que lo desechen. Bueno, si todas esas respuestas que Dios nos ha dado a través de esas tareas, el cuestionario, el examen de conciencia, el árbol genealógico y el trabajo espiritual que vamos a hacer en el retiro, presencial o no, pero ojalá lo hagan para culminar este proceso, todo ese trabajo espiritual lo vamos a hacer, lo vamos a entregar a San José el día de nuestra consagración, 16 de marzo a las 5 de la tarde. Y allá lo vamos a dejar en ese canasto. Y San José va a tener su Eucaristía solemne el 17, domingo, allá en el hogar San José de la Montaña, y ese día van a hacer una quema de cartas. Y esa va a ser nuestra quema y nuestra ofrenda para San José en esta festividad de 2024. Nuestras familias, con todos sus problemas, con todos sus embrollos, con todas sus situaciones difíciles, pero también con toda su riqueza, todo se lo vamos a entregar a San José. Entonces, este camino que Dios nos tiene por delante, apenas van 9 días. Siguen 18 días donde nos vamos a fortalecer solo en los sacramentos. Nada más nos va a dar fuerza. Sandra, entonces, si yo no comulgo, entonces yo voy en unión libre. Yo te recomiendo, por favor, ve y confiésate y haz Eucaristía diariamente, pidiéndole al Señor la sanación de esta unión irregular que tú tienes con tu cónyuge. Y haz el proceso. Hazlo, porque la gracia te va a asistir. Y vas a alcanzar incluso una sanación que ni siquiera esperabas, porque uno espera ser sanado en algo, puntualmente, pero Dios quiere sanar un todo. Y cuando uno viene a ver, muchachos, la sanación se da y uno no sabe ni cuándo. Es bíblico esto de la sanación intergeneracional, porque así como Dios, lo que leíamos en el Éxodo, Dios mantiene su fidelidad hasta 1000 generaciones en adelante. Aun cuando el demonio viene y reclama y dice, esta alma me pertenece y sus 4 generaciones futuras, porque cayó en este pecado abominable de la prostitución, del alcoholismo, de la ludopatía, del robo, de la pereza, de la avaricia, de la envidia, de la soberbia. Esta alma me pertenece, eso dice Satanás. Nuestro Señor lo reprenda y haga oídos sordos esta conversación para él. Pero, ¿saben qué dice Dios? No. Si uno de ellos se arrepiente, será salva toda la casa, toda la familia, hasta la generación 1000. Hasta la generación número 1000. Por eso, muchachos, reclamemos esa gracia de la sanación intergeneracional para nosotros y nuestras familias. Miren, por último, termino diciéndoles uno de tantos testimonios, porque de esto tengo así. No es la primera vez que hacemos una oración de sanación intergeneracional. Y si vamos a hablar de sanación de la familia, pues vamos a abarcar nuestra familia completa. No nos vamos a limitar papá, mamá e hijos. No, vamos a abrazar nuestra familia completa. Uno de esos testimonios, incluso personas que están aquí, si ustedes fueron testigos de esto que les voy a contar, yo sé que aquí hay personas que están repitiendo esta sanación. Yo les pido que escriban en los comentarios de este video.
Yo lo presencié, yo lo vi. Yo soy testigo de este testimonio. Resulta que en la comunidad a la cual pertenecía, los hijos de la Sagrada Familia, ahí hicimos una práctica espiritual que fue una sanación intergeneracional. Eso fue como más o menos por pandemia, más o menos, o un poquitico después. Resulta que yo hice mi árbol genealógico, lo mismo que estamos haciendo acá. Hice mi árbol genealógico, puse los pecados en rojo de las personas y los nombres en negro. Y lo pegué acá, como decir aquí, en el altar, porque este árbol debe quedar en el altar. Yo lo pegué ahí. Yo todos los días hacía oración ahí en el altar. Cuando se acabó la sanación intergeneracional, oh sorpresa, veo todos los nombres de las personas, pero al frente lo que estaba en rojo no tenía nombre para nada. O sea, los pecados se habían borrado, que era lo que estaba en rojo. Y yo dije, ay no, yo estoy loca. Entonces busqué uno de los videos que les había mandado a los muchachos, porque yo desconfío mucho de mí misma. La soberbia nos puede jugar malas pasadas. Y resulta que en ese proceso yo había mandado un video de cómo hacían el árbol genealógico al grupo de los hijos de la Sagrada Familia. Y yo lo busqué y yo, muchachos, miren, esto estaba todo en rojo por los pecados que habían de mi familia. Y ahora que hemos culminado la sanación intergeneracional, en ese caso nosotros la hicimos muy extensa, la hicimos por 36 días, 9 días por cada línea, o sea, la hicimos completa, muy extensa. Eso daba 36 días y yo les dije, miren, y les mandé la foto. Al día de hoy, ese lapicero rojo, que era el lapicero rojo, no era un color rojo ni nada parecido, se borró completamente. Había lugares donde se quedaba, por ejemplo, la marquita como si uno hubiera escrito con un lapicero sin tinta, así se veía. Pero en otros casos no se veía ni siquiera ese tallón. Estaba completamente borrada la marca, o sea, como si esa hoja hubiese estado limpia y como si nadie hubiese escrito en ella, en ese pedacito donde estaban los pecados en rojo. Y yo recuerdo eso con mucha alegría, porque muchos de nosotros venimos buscando una obra de Dios en nuestras familias. Y el camino es conversión, el camino es perseverancia, el camino es a través de Cristo, es a través de todo lo que Cristo amó. Santa María y San José, no hay otro camino. ¿Ustedes quieren tomar otro camino? Decisión libre de ustedes. Pero les aseguro, este es un camino que funciona. Yo lo he visto con mis propios ojos en muchas familias. Incluso hemos visto unas liberaciones impresionantes, tan fuertes, que las almas, eso pasó también en mi familia, en la última sanación intergeneracional que hicimos. Yo no sé si aquí también está, yo creo que aquí también hay personas que hicieron esa sanación intergeneracional desde un curso que nos dictó Cindy Vaca que se llamaba El don de ser mujer. Y ahí hicimos una sanación de la familia, eso fue el año pasado, como en octubre, no recuerdo muy bien, como septiembre, octubre. Y en ese proceso murieron 2 seres queridos de mi familia. Y fue muy coincidencia, o sea, fue diosidencial, porque sobre ellos estaba haciendo una oración muy fuerte de liberación y Dios les da y les concede esa liberación y después estas familias, estas personas mueren. Y yo decía, qué hermoso el Señor, porque no ha habido un momento más propicio que este, que cuando se están ofreciendo por ellos Eucaristías diarias, Eucaristía diaria, Rosario diario, Eucaristía diaria. O sea, si había un momento para que esas almas llegaran al cielo era este. Solo Dios sabe por qué dispuso las cosas así. Y no con eso estoy diciendo que sobre sus familias va a caer muerte, no. Ábranle de par en par las puertas del cielo a todos los miembros de su familia y díganle al Señor sin miedo, Señor, que se cumpla en nosotros como familia tu santa voluntad. Y nos ha pasado, incluso en otras familias, pecados muy fuertes de pedofilia donde mueren estos pedófilos y tienen la oportunidad de recibir la extrema unción, de recibir comunión, de recibir
esos auxilios de la gracia en los últimos momentos de sus vidas. Es decir, como si hubiesen recibido arrepentimiento verdadero para entrar a ese consuelo y gozo eterno. Entonces yo les invito de verdad a que confíen en estos procesos, porque son procesos respaldados por la gracia. Yo aquí no les estoy diciendo nada extraño, nada que no venga del magisterio de la iglesia, no. Son oraciones que hacen parte de la tradición de la iglesia y son oraciones que son riqueza nuestra, como miembros de la Iglesia Católica y miembros del cuerpo místico de Cristo. Porque si alguien quiere nuestra sanación, es la cabeza, que es Cristo. Y Él mandará todo lo que sea necesario para que nuestras familias sanen. Pero nosotros debemos poner de nuestra parte. Solo se nos está pidiendo una cosa: ser perseverantes, nada más. Ser fieles a lo que se nos está enseñando y lo que se nos está entregando. Entonces yo los invito de todo corazón y vamos a quedar uniditos en un solo corazón, en una sola intención, para que el Señor aleje todos los miedos que hay en nuestros corazones para iniciar este taller, esta oración de sanación intergeneracional. Que el Señor aleje de nosotros todos los miedos, todo obstáculo, toda mentira que quiera reinar en el lugar que a Cristo le corresponde. Solo te pertenece a ti, Señor. Solo es tuyo nuestro corazón y nuestros hogares. Por eso reclama el lugar que te pertenece por derecho, por creador, por redentor y por santificador en cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Reclama lo que a ti te pertenece en nosotros y en nuestros seres queridos. Que venga sobre nosotros una verdadera conversión, un verdadero espíritu de reparación. Que venga sobre nosotros lo que necesitamos para ser santos y llevar a nuestros seres queridos al cielo. Te lo pedimos a través del corazón casto de San José y de la Virgen María, esposa fidelísima del Espíritu Santo, madre amorosa del Hijo, hija fiel del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abracito pues, que la gracia de Dios esté con ustedes.